El día de hoy, 29 de noviembre del 2023, deseo externar el carácter autoritario, abusivo, hegemónico, monopólico y dictatorial de López, lo que lo ha convertido en un dictador de facto. Y para comprobar esos adjetivos, me permito referirme al circo de hoy, en donde López se autonombró ecologista, un gobierno ecologista, que de que en ninguna parte del mundo, ni en China, ni en Rusia, ni en Estados Unidos, se han sembrado más de 1,000 millones de árboles aplicando el programa de Sembrando Vida, lo cual es una verdadera falacia, porque López, con la construcción del Tren Maya, que es su obra cumbre y que definitivamente no va a servir para el desarrollo nacional, y que de manera populista lo está dedicando también para el transporte de pasajeros, habiendo hecho expropiaciones de las vías a los empresarios, sobre todo estadounidenses, que tenían concesionadas las vías y el servicio de Ferromex. López se dedicó pues a enaltecer su gobierno, de que él sí cuidaba el entorno ecológico, como se acredita con este video. Es que nosotros estamos promoviendo el cuidado, la conservación del medio ambiente, no destruir la naturaleza. No hay en el mundo, esto también no se dice, pero lo podemos probar. No hay un programa en el mundo de reforestación como Sembrando Vida. No destinan en Estados Unidos, ni en China, ni en Rusia, no destinan ni en ningún país de Europa casi 2,000 millones de dólares para sembrar árboles. En ningún país del mundo están sembrando 1,000 millones de árboles como lo estamos haciendo nosotros. Y me gustaría que me replicaran. Bueno, yo le tomo la palabra a López para replicarlo de que es un mentiroso, de que es un presidente autoritario y abusivo, porque para entender esos términos, el autoritario es aquel personaje que somete de manera absoluta y total a las personas, y que ejerce una hegemonía en el poder que tiene, porque gobierna mediante la monopolización de su gobierno. Es decir, que un sistema autoritario es aquel que acalla a la oposición, así como sus expresiones en público. Y el totalitarismo es la misma situación, acalla también a la oposición, con la diferencia que ésta extirpa el pensamiento mediante un método ideológico, que es lo que hace López a diario en su circo, adoctrinando a todo el pueblo de México, que los conservadores, que los neoliberales son el cáncer de este país por corruptos, por asesinos, por dejar en libertad a la delincuencia, etcétera. Y la realidad es que López
juró y perjuró ante la señora Carmen Aristegui, cuando se iba a iniciar la construcción del Tren Maya, que no iba a talar ni un solo árbol. La periodista le replicó 2 veces y López contestó 2 veces. Y sin embargo, taló más de 10 millones de árboles, acabó con mantos freáticos, acabó con la fauna de ese lugar y acabó con sitios arqueológicos y una serie de raterías que hizo a los dueños, a los comuneros y ejidatarios por donde atravesó el Tren Maya, que por cierto va a ser un fracaso nacional y a nivel internacional, porque el servicio de pasaje, cuando menos en este país, no es un éxito como lo es en Japón con su tren bala que viaja a 300 kilómetros por hora y es un medio de transporte económico, pero eso es harina de otro costal. El problema es que quiero restregarle a López las mentiras que dice de que él es un presidente ecologista y que ha sembrado más de 1,000 millones de árboles. Efectivamente, hay o hubo un programa de Sembrando Vida, que por cierto todos los árboles se secaron, demanda el dinero que tiró López. Y lo que ya deforestó, de los árboles que tumbó, no se sabe el destino de esas maderas preciosas y además el dinero, quién se quedó con ese dinero, porque López es muy corrupto y no tiene palabra de honor, porque está violando su juramento de respetar la Constitución, las leyes ordinarias, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República y mirando por el bien de la prosperidad de la nación, y tiene al pueblo de Acapulco abandonado. Propició la muerte de 40 migrantes centroamericanos en Ciudad Juárez porque los tenían presos y murieron quemados. Le sirve de policía a los gringos para que los inmigrantes no atraviesen su territorio y tiene la potestad de regresarlos a sus lugares de origen. Es protector de la delincuencia organizada. Es un presidente que es miserable porque no les otorgó ningún beneficio económico en el presupuesto de egreso a los habitantes de Guerrero y Acapulco para la reconstrucción de sus viviendas. Y por otro lado, López es un tipo autoritario, hegemónico y además totalitario, y para acreditar que López es un ecocida, me permito expresar que viola también el artículo 4 de la Constitución Federal, porque es obligación del gobierno dar al pueblo de México un entorno ecológico saludable para su desarrollo intelectual y físico. Y como colofón a estos comentarios, me permito activar las declaraciones de López para demostrar que es un mentiroso, que es un tipo farsante y que padece de amnesia cuando le conviene. Así. Mi hijo Jesús me preguntó: a ver, papá, ¿cómo está lo del Tren Maya? Porque un maestro de biología dijo que eso no debía hacerse. A ver, explícame. Ya le dije que no se va a afectar en nada el Monte Alto. A ver, ¿tú qué dices? ¿No van a tumbar un árbol? Ni un solo árbol, pero no solo. ¿No van a tumbar un árbol? Ninguno. ¿Ni uno? Ninguno. Ya no existe selva, porque se dice se va a acabar con la selva. Son pequeños sitios nada más de reserva en donde hay selva tropical, muy poco, para conocer cómo ha sido la tala inmoderada durante años del sureste, de la Lacandona,
de Chiapas y de Guatemala en la época de Porfirio Díaz. Es por culpa del Ejecutivo. Él nos ha traído aquí a la selva, él nos ha desprotegido, ha hecho que nuestros mismos compatriotas nos insulten, cuando lo único que queremos es rescatar animales en peligro de extinción, el acuífero Maya, el acuífero más importante de México, que se necesitará para todo México. Estamos aquí simple y sencillamente porque es ilegal el Tren Maya, como lo decimos desde el principio, es ilegal. Cada árbol, en promedio, absorbe alrededor de 12 kilogramos de CO2 de la atmósfera cada año. Aquí con esta obra, un simple cálculo nos dice que por lo menos 120,000 toneladas de CO2 ya no se van a absorber de la atmósfera. El presidente nos presume que vamos a utilizar diésel no contaminante y que por eso no va a haber emisiones. Pero vamos a dejar de absorber 120,000 toneladas de CO2. Bueno, López no pasa de ser un presidente autoritario, abusivo, totalitario, hegemónico y que además mentiroso, porque López miente como respira. Es más, se cree sus propias mentiras porque esa es la característica de un narcisista, de un psicópata. Y además viola el artículo 4 de la Constitución Federal porque no está respetando el orden ecológico de la nación. Y además es un corrupto y ratero, porque las maderas preciosas, que eran árboles de muchos cientos de años, de más de 100 años inclusive, y que son maderas preciosas que valen muchísimo dinero porque son muy apreciadas. ¿Y dónde está ese dinero? Y como López demuestra con esos hechos, no solamente que es mentiroso, sino que es un individuo dictador, es un tirano. Hay que tener mucho cuidado en las próximas elecciones, porque López con sus mentiras va a tratar de que su corcholata se salga con la suya, de sostener su victoria, aun cuando haya fracasado en su gobierno, porque López está dispuesto a defender a sangre y fuego las elecciones a favor de su corcholata. Y eso es un peligro para México, porque López se ha convertido en el destructor de las instituciones, en el empobrecimiento del pueblo de México, al dejarnos sin fuentes de trabajo, porque sus obras cumbre son elefantes blancos. Además, dejó de proporcionar salud al pueblo, porque primero dijo que sería mejor que la de Dinamarca, luego iba a ser la mejor del mundo, y resulta que ahora se compromete a hacer una farmacia tota, o sea, una farmacia muy grande, que para tener todos los medicamentos del mundo, que va a ser hasta fines de diciembre o principios de año. Y es otra mentira más de López, porque no pasa de ser un dictador de facto y un enano de Tapanco, presidente fracasado. Muchas gracias.